Era una fría noche de diciembre de 2023, cuando Carlos Pérez, un hombre de 38 años, entró en la imponente Villa Montebello. La mansión, ubicada en las colinas de la Serra de Zacatecas, estaba iluminada por la tenue luz de las lámparas de cristal, proyectando sombras que danzaban sobre los mármoles pulidos del piso. Como conserje nocturno, Carlos se encargaba de la limpieza de la mansión, un trabajo que había tenido que aceptar para poder continuar con el tratamiento de su hija, Renata. Como padre soltero, la vida nunca le había sido fácil, pero su amor incondicional por ella lo mantenía firme en su propósito. Renata, su hija de 12 años, padecía parálisis cerebral, una condición que había transformado su vida y la de Carlos de maneras que jamás habría imaginado. Desde la muerte de su esposa, Gabriela, a causa de la leucemia, cuando Renata tenía apenas 3 años, Carlos había tomado el rol de madre y padre. Se pasaba las jornadas trabajando de obrero durante el día y por la noche se encargaba de la mansión. Todo con el objetivo de asegurar que Renata recibiera las terapias necesarias para mejorar su condición. La lucha era diaria, pero no había nada que Carlos no hiciera por su hija. Esa noche, mientras barría el salón principal de la villa, un lugar tan grandioso como solitario, Carlos escuchó un suave ruido proveniente de la entrada. Al levantar la mirada, se encontró con Isabel Delgado, la mujer más temida del país, sentada en su silla de ruedas de lujo, observándolo. A sus 32 años, Isabel era la CEO de Delgado Holdings, un imperio empresarial de 3.000 millones de pesos que dominaba los mercados de bienes raíces, tecnología y mucho más. Su imagen de mujer fría y calculadora era conocida en todo México, pero lo que pocos sabían era que, desde un accidente automovilístico 2 años antes, Isabel vivía inmovilizada en una silla de ruedas, sin poder caminar, con la tristeza y el dolor acumulados en su alma. Isabel había vivido recluida en la Villa Montebello desde el accidente, limitándose a dirigir su imperio a través de videollamadas, mientras se sumía en la soledad y el sufrimiento de su parálisis. No estaba acostumbrada a interactuar con los empleados, y mucho menos a ser confrontada por uno de ellos. Pero aquella noche, algo en la presencia de Carlos la hizo detenerse. Carlos, lejos de intimidarse por su presencia, se acercó a ella con una calma que solo un hombre que había enfrentado tantas dificultades podía tener. En lugar de mantenerse sumiso ante su poder, como todos los demás empleados lo hacían, se arrodilló frente a ella, mirándola fijamente a los ojos, y le dijo con serenidad: «Puedo ayudarte a caminar nuevamente». Isabel lo miró con desdén, soltando una carcajada amarga. «¿Tú, un simple conserje, quieres ayudarme a caminar?», dijo entre risas, su voz cargada de sarcasmo. Estaba acostumbrada a que todos la veneraran por su poder, pero la actitud de Carlos era distinta. En lugar de subestimarla o mostrar miedo, se había ofrecido a ayudarla de una manera que, en un primer momento, le pareció absurda. Sin embargo, las palabras de Carlos tocaron algo dentro de ella. No era como los demás. No se amedrentó ni ante su mirada fulminante, ni ante su risa cruel. Carlos comenzó a hablarle sobre su hija Renata, sobre los milagros que había presenciado en su vida. Renata, diagnosticada con parálisis cerebral y considerada por muchos médicos como incapaz de caminar, había dado sus primeros pasos a los 10 años, después de años de arduas terapias y el amor incondicional de un padre que se había negado a aceptar que su hija estuviera limitada. Las palabras de Carlos llegaron a Isabel como un susurro en medio de la tormenta. Durante los 2 años de sufrimiento, se había sumido en una capa de amargura y dolor que la había mantenido alejada de los demás, pero aquellas palabras le ofrecieron algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel dejó caer una lágrima, una respuesta emocional que no podía ocultar. La posibilidad de un cambio, de un milagro, comenzó a germinar en su corazón. Carlos, sin esperar nada a cambio, simplemente le dijo: «Puedo ayudarte a caminar como ayudé a mi hija». La frase parecía más una promesa de lo que era posible que una simple declaración, pero para Isabel, que había estado atrapada en su propia cárcel de dolor,
Esas palabras representaban algo más, la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa noche, mientras Isabel regresaba a su cuarto, sus pensamientos no dejaban de regresar a las palabras de Carlos. ¿Era realmente posible? ¿Podría alguien tan sencillo como él ayudarla a superar lo que los médicos le habían dicho que era irreversible? La curiosidad, esa emoción que había enterrado hacía años, comenzó a despertar dentro de ella. En la oscuridad de su habitación, Isabel se encontró ante un dilema que ni siquiera su imperio financiero podía solucionar. Debía decidir si confiar en un desconocido, un hombre que representaba todo lo contrario a lo que ella había sido hasta entonces. Una simple promesa de ayuda de alguien tan humilde como Carlos Pérez estaba a punto de cambiar su vida para siempre. La mañana siguiente, Isabel despertó con una sensación extraña de inquietud. Aquella emoción, tan ajena a ella, la desconcertaba. Desde el accidente, su vida había sido un ciclo interminable de soledad, reuniones de trabajo y videollamadas. El control sobre su mundo había sido reemplazado por la parálisis de su cuerpo, y su única compañía era el peso de su propio sufrimiento. Pero las palabras de Carlos, el conserje, seguían resonando en su mente. A lo largo de su vida, Isabel había aprendido a mantener a los demás a distancia. No era fácil ser vulnerable, mucho menos abrirse a la posibilidad de que alguien como Carlos pudiera cambiar su destino. Pero las palabras de aquel hombre tocaban algo profundo en su alma, algo que había olvidado, la posibilidad de reencuentro consigo misma. Mientras se preparaba para el día, pensó en las posibilidades. ¿Sería posible que Carlos realmente pudiera ayudarla? Los médicos le habían dicho que la parálisis era irreversible, que no había cura. Sin embargo, algo en la forma en que él le habló le hizo dudar de todo lo que había creído. No sabía si estaba dispuesta a dejar de lado su escepticismo y tomar el riesgo, pero algo dentro de ella la impulsaba a hacerlo. En ese momento, Isabel tomó una decisión. No podía quedarse con la duda. Decidió enfrentar el desafío, aunque no sin reservas. A pesar de su naturaleza controladora, entendía que este era el único camino hacia algo diferente. Si Carlos realmente creía que podía ayudarla, ella le daría una oportunidad. Aquella tarde, después de una serie de reuniones de negocios, Isabel llamó a Carlos para hablar con él. Se presentó ante ella con la misma calma de siempre, sin mostrar signos de nerviosismo ni arrogancia. Isabel sabía que este momento podría cambiar su vida, pero también sabía que no sería fácil. Este hombre, tan diferente a los que había conocido, ahora tenía la llave para su futuro. «Escuché lo que dijiste ayer», comenzó Isabel con voz firme pero suave. «Dijiste que podrías ayudarme a caminar nuevamente. Quiero que me demuestres cómo». Carlos la miró sin dudar. Sabía que este era el momento crucial, el instante en el que todo podía cambiar. «No soy médico, Isabel», comenzó con voz tranquila, «pero soy padre, y lo que aprendí con mi hija es que no existen límites cuando realmente crees en lo que estás haciendo y te entregas con todo tu ser». Isabel lo observaba atentamente. En su mirada no había arrogancia ni promesas vacías, solo una verdad inquebrantable. Algo en su forma de hablar le hizo pensar que tal vez estaba frente a algo que ni siquiera los médicos habían podido ofrecerle. En su mundo de negocios, donde todo debía ser calculado y racional, las palabras de Carlos representaban un desafío al orden establecido, un desafío que estaba dispuesta a aceptar. «No esperes que esto sea fácil», continuó él. «Sé que eres una mujer acostumbrada a tener todo bajo control, pero no será así. La recuperación será dolorosa y lenta, pero si te entregas de verdad, podrías lograrlo. Si tienes la misma determinación que tuviste para construir tu imperio, tal vez haya una posibilidad». Las palabras de Carlos le llegaron a Isabel con fuerza. La mujer de hierro, que siempre había tenido el control, estaba a punto de enfrentarse a una batalla mucho más grande que cualquier reunión de negocios o negociación millonaria. Este sería un desafío más grande, más íntimo, algo que jamás había imaginado. «Lo intentaré», dijo Isabel finalmente, su voz llena de determinación. «Pero debes entender algo.
No lo hago por ti, no lo hago por nadie, lo hago por mí misma. Si esto funciona, será un milagro, y quiero creer que es posible. Carlos asintió reconociendo la magnitud de lo que acababa de decir. Sabía que este era solo el comienzo de una larga y difícil batalla, pero también sabía que, en el fondo, Isabel había tomado la decisión correcta. No estaba haciendo esto por su poder ni por su riqueza, sino por ella misma. Y eso, para él, significaba más que cualquier otra cosa. Las semanas siguientes serían un desafío constante para Isabel. A cada paso, lucharía con sus propios límites, tanto físicos como emocionales. Pero Carlos, con su apoyo constante y su paciencia infinita, estaría allí para guiarla en cada momento, y juntos comenzarían a recorrer el difícil camino hacia la recuperación, un camino que no solo implicaba sanar el cuerpo, sino también el alma. A medida que pasaban los días, Isabel Delgado comenzó a experimentar una transformación que nunca había anticipado. El proceso de recuperación física estaba siendo mucho más desafiante de lo que imaginaba, pero lo que la sorprendió aún más fue la transformación interna que estaba sucediendo dentro de ella. Carlos Pérez, con su paciencia inquebrantable, se convirtió en su guía no solo para sanar su cuerpo, sino también para reconectar con una parte de ella misma que había estado oculta bajo capas de orgullo y control durante años. Cada mañana, Isabel se despertaba con una sensación de fatiga física que no podía evitar. La parálisis, aunque mejorando lentamente, seguía siendo una barrera difícil de atravesar. Sin embargo, había algo nuevo en la forma en que comenzaba a afrontar cada jornada. A pesar del dolor que sentía al intentar mover sus piernas, una chispa de esperanza se encendía en su corazón cada vez que Carlos llegaba con esa calma que siempre la sorprendía. El conserje que se había convertido en su fisioterapeuta y de alguna manera en su amigo, estaba allí, siempre presente, guiándola con su voz suave y firme. Las primeras sesiones fueron intensas. Isabel se veía obligada a enfrentarse a una parte de sí misma que había mantenido oculta durante mucho tiempo, su vulnerabilidad. Como mujer poderosa, acostumbrada a estar al mando de todo, admitir que necesitaba ayuda le resultaba casi insoportable. Cada vez que sus piernas no respondían, una ola de frustración la invadía. No estaba acostumbrada a fallar, no estaba acostumbrada a no tener el control absoluto sobre su vida, pero cada vez que sentía que se estaba rindiendo, Carlos estaba allí, recordándole que el progreso no siempre era rápido, pero que cada pequeño paso contaba. Carlos no la trataba como una paciente frágil, sino como una mujer fuerte que necesitaba redescubrir su verdadera fortaleza. Le recordaba constantemente que aunque el camino fuera lento y doloroso, cada esfuerzo era una victoria en sí misma. Isabel, aunque al principio desconfiada, comenzó a aceptar esas palabras. Había algo en la manera en que Carlos hablaba, en su disposición para ayudarla, que le daba una fuerza que nunca pensó encontrar en un hombre tan sencillo. Él no estaba allí por dinero ni por reconocimiento, sino porque realmente creía que ella podía superar lo imposible. La relación entre ellos comenzó a cambiar. Al principio, Isabel lo veía como un simple empleado que había cruzado su camino por casualidad, pero con el tiempo, Carlos se convirtió en alguien indispensable en su vida. Ya no era solo el hombre que la ayudaba a caminar, sino alguien que la ayudaba a redescubrir lo que realmente importaba. Él nunca le ofreció falsas esperanzas, pero su fe en ella era tan firme que poco a poco Isabel comenzó a sentir que tal vez sí podía lograrlo. A lo largo de los días, ella se fue abriendo más a la idea de que su recuperación no solo dependía de sus piernas, sino también de su mente y su corazón. Cada sesión de fisioterapia se convirtió en una batalla interna. Isabel sabía que cada movimiento, por mínimo que fuera, la acercaba más a la vida que había perdido. Aunque las piernas aún se sentían pesadas, la sensación de tener control sobre ellas, aunque en pequeñas dosis, la llenaba de una gratificación inesperada. A medida que pasaban las semanas, los pequeños avances se acumulaban, y aunque seguía siendo una lucha constante, Isabel sentía que algo estaba cambiando. El dolor físico seguía allí, pero ya no era el único desafío.
El verdadero obstáculo que tenía que superar era el miedo a la vulnerabilidad, el miedo a dejar ir el control y permitir que alguien más la ayudara a reconstruir su vida. Isabel se dio cuenta de que no solo necesitaba recuperar el uso de sus piernas, sino también la capacidad de conectarse con el mundo de una manera más humana. Había pasado tantos años protegiéndose de los demás, encerrada en su mansión, dirigiendo un imperio desde su silla de ruedas, que había olvidado lo que significaba ser realmente humana. La conexión con Carlos le estaba enseñando que, aunque la vida no podía ser controlada al 100%, había belleza en la incertidumbre, en dejar que las personas entraran en su vida. Una tarde, después de una sesión especialmente difícil, Isabel se encontró mirando su reflejo en el espejo del gimnasio. La mujer que veía allí ya no era la poderosa CEO que siempre dominó la sala de juntas, sino una mujer vulnerable, dispuesta a enfrentarse a sus propios miedos. Había algo en esa imagen que le dio esperanza. No estaba rota, ni mucho menos, pero sí estaba cambiando, y ese cambio era lo que realmente le importaba. Por primera vez, Isabel aceptó que no todo tenía que ser perfecto para ser significativo. Ya no tenía que ser imbatible, solo tenía que ser auténtica. Carlos observó este cambio en Isabel con la misma calma de siempre. Sabía que este proceso no solo era físico, sino emocional y espiritual. A veces las palabras no eran suficientes, pero su presencia, su apoyo constante, le estaba dando a Isabel algo mucho más valioso que la capacidad de caminar nuevamente. Le estaba dando la oportunidad de redescubrir lo que realmente importaba en la vida: el amor, la conexión y la capacidad de ser vulnerable. Isabel no podía negar que, en su interior, algo estaba floreciendo. La conexión con Carlos, aunque inicialmente profesional, había evolucionado hacia algo más profundo. Él no la veía como una mujer poderosa o una empresaria exitosa. La veía como una persona que, al igual que él, tenía miedos, limitaciones y deseos de ser mejor. Esa forma de verla, sin juicio, sin expectativas, fue lo que Isabel necesitaba para comenzar a sanar. Cada día que pasaba, Isabel sentía que la esperanza comenzaba a crecer en su interior. No era una esperanza fácil, ni una esperanza que se forjara en un par de semanas. Era una esperanza construida sobre pequeños avances, sobre momentos de dolor y frustración, pero también sobre momentos de verdadera superación. La mujer que había entrado en esa sala de fisioterapia meses antes, destrozada por la parálisis, ahora comenzaba a verse diferente. Ya no solo esperaba caminar de nuevo, sino que empezaba a ver la vida con una nueva perspectiva. A medida que avanzaba, Isabel comenzó a darse cuenta de que Carlos había cambiado su forma de ver el mundo. No solo le había ayudado a recuperar el movimiento físico, sino que le había mostrado que la vida no era solo sobre controlar cada aspecto de ella. Se trataba de aceptar lo que no podía cambiar y encontrar belleza en lo que era incierto. Carlos le había enseñado que, al final, lo que más importa es el viaje, no la meta. Y en ese viaje, ella había encontrado algo mucho más importante que la habilidad de caminar nuevamente: la capacidad de amar y ser amada, de confiar y de dejarse ayudar. Isabel se dio cuenta de que el verdadero milagro no era solo recuperar el control de sus piernas, sino aprender a vivir de una manera más plena, más humana. Cada pequeño paso que daba no solo la acercaba a la recuperación física, sino también a una versión de sí misma que nunca había imaginado. La jornada de Isabel hacia la superación no había hecho más que comenzar, pero sabía que el camino, aunque difícil, la había transformado de maneras que nunca habría creído posibles. Y ahora, con Carlos a su lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera. No solo como la mujer poderosa que una vez fue, sino como alguien mucho más fuerte, una mujer completa, que había aprendido a aceptar sus vulnerabilidades y a abrazar su humanidad. El proceso de recuperación de Isabel Delgado comenzó siendo un desafío mucho más grande de lo que había imaginado. Cada día era una prueba, no solo física, sino también emocional. Los primeros intentos de mover las piernas, tan sencillos para muchas personas, resultaban dolorosos y frustrantes para ella.
A Isabel le costaba aceptar que no tenía el control. Estaba acostumbrada a tener todo bajo su mando, pero ahora se encontraba frente a algo que no podía controlar, su propio cuerpo. Carlos Pérez, el conserje que se había convertido en su fisioterapeuta, estaba a su lado en cada sesión. Su actitud calmada y paciente contrastaba completamente con la impaciencia de Isabel. Mientras ella luchaba con sus propios miedos y frustraciones, Carlos permanecía tranquilo, guiándola con palabras que la hacían cuestionar su enfoque de la vida. «Recuerda, Isabel», le decía, «el progreso no siempre es visible de inmediato. Cada pequeño paso cuenta». Aunque Isabel no lo aceptaba de inmediato, sus palabras comenzaron a calar en su interior. Cada día se forzaba a intentarlo una vez más, aunque su cuerpo le dijera lo contrario. El dolor, la incomodidad y la frustración parecían ser sus compañeros constantes. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar dentro de ella. No era solo su cuerpo lo que debía sanar, sino su mentalidad, su forma de ver el mundo. Las primeras semanas fueron duras. Isabel estaba acostumbrada a tener el control sobre su vida, sobre su empresa, sobre todo, pero aquí, en la sala de fisioterapia, no podía controlar el tiempo ni los resultados. Había días en los que simplemente no podía moverse como quería, y la frustración la invadía. «No estoy avanzando», pensaba, «no soy capaz de hacer esto». Carlos, al ver su frustración, le ofreció algo que nunca había esperado: tiempo. «El proceso es lento, pero es real», le decía con calma. «Recuerda que los grandes cambios no ocurren de la noche a la mañana. Lo importante es que sigas, que no te rindas». Isabel se sentía como si estuviera siendo empujada fuera de su zona de confort, algo que nunca había experimentado. Siempre había sido una mujer de acción, de resultados rápidos, pero ahora se encontraba en un proceso donde la rapidez no era una opción. Estaba aprendiendo a aceptar que no todo se lograba de inmediato y que la paciencia era una habilidad que debía desarrollar, algo que, a pesar de todo, le costaba mucho. Con el tiempo, Isabel comenzó a notar pequeños avances, al principio casi imperceptibles, pero cada vez más claros. Sus piernas comenzaban a moverse un poco más. A veces podía levantar un pie del suelo. A veces solo podía estirar los músculos con un poco de ayuda. Para otros, esos podrían ser avances pequeños, pero para Isabel, cada uno de ellos representaba una gran victoria. «Lo lograste», le dijo Carlos un día, observando cómo ella conseguía mover su pierna con más facilidad. «Es solo el comienzo, pero es un gran paso». Isabel miró a Carlos, sorprendida por su entusiasmo. Nunca antes había sentido tanto apoyo genuino de alguien fuera de su círculo cercano. Carlos no la trataba con compasión ni con pena, sino con respeto. A medida que avanzaba, ella también comenzaba a respetar más el proceso, aunque seguía luchando con sus propios temores y limitaciones. La idea de ser vulnerable, de depender de otro, la incomodaba profundamente, pero Carlos le estaba mostrando que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fuerza que le permitiría avanzar. A lo largo de los días, la frustración comenzó a ceder paso a la esperanza. Isabel empezó a ver que, a pesar de las dificultades, estaba haciendo progresos. Aunque no podía caminar como antes, cada paso, por pequeño que fuera, le daba una nueva sensación de control, no sobre su cuerpo, sino sobre su actitud frente a la vida. Carlos, siempre firme en su apoyo, la guiaba con paciencia y entendimiento. Él sabía que la recuperación no solo se trataba de lo físico. Isabel estaba aprendiendo a enfrentar sus miedos, a dejar ir su necesidad de controlar todo. Que aunque no lo aceptara abiertamente, sabía que Isabel estaba aprendiendo a confiar en ella misma de una manera que nunca antes lo había hecho. Un día, después de una sesión particularmente difícil, Isabel se sintió agotada. Estaba sentada en la colchoneta, mirando sus piernas inmóviles, preguntándose si alguna vez volvería a caminar. «¿Esto tiene sentido?», se preguntó. «¿Debería seguir intentándolo?». Carlos, con su paciencia habitual, se acercó a ella. «¿Sabes qué pasa cuando te rindes?», le dijo. «Te quedas con la pregunta de «¿y si hubiera seguido?».
Si realmente quieres hacerlo, tienes que seguir, aunque parezca que no estás avanzando. Las palabras de Carlos tocaban un lugar profundo dentro de Isabel. En su vida, había aprendido a luchar por todo lo que tenía, pero nunca había tenido que luchar por algo tan personal. No se trataba de dinero ni de poder, sino de algo mucho más grande: recuperar su vida, su cuerpo y su sentido de sí misma. Isabel empezó a entender que su lucha no solo era física, sino también emocional. Cada día, al enfrentarse a sus limitaciones, estaba aprendiendo a ser más compasiva con ella misma. Ya no se trataba de ser la mujer fuerte que siempre había sido, sino de ser humana. Empezó a ver que el proceso de recuperación no solo implicaba curar su cuerpo, sino también sanar su corazón. A medida que pasaban los días, la relación entre Isabel y Carlos se fue fortaleciendo. Isabel lo veía ahora no solo como un conserje, sino como alguien que realmente la estaba ayudando a superar uno de los momentos más difíciles de su vida. Aunque aún no podía caminar, algo en su interior había comenzado a cambiar. Estaba aprendiendo a ser más paciente consigo misma, a aceptar que no todo en la vida se puede controlar, y que la verdadera fuerza radica en la perseverancia, no en la perfección. Cada día, Isabel se enfrentaba a nuevos desafíos, pero también se enfrentaba a sí misma de una manera que nunca antes lo había hecho. Aceptar que no podía controlarlo todo la hacía más fuerte, y cada pequeño avance, cada pequeño paso, la acercaba más a la mujer que quería ser. La jornada de Isabel Delgado hacia su recuperación era difícil, pero lo que no esperaba era que, con cada desafío físico, se encontraba enfrentando algo mucho más grande: sus propios miedos internos. Había días en los que, aunque sus piernas no respondieran como ella deseaba, sentía que estaba avanzando en su interior de una manera que jamás había imaginado. Isabel nunca había sido una mujer que se dejara vencer por las dificultades, pero ahora se veía obligada a aceptar que el control absoluto no era posible. Ya no solo luchaba contra la parálisis, sino contra la idea misma de que siempre debía tener todo bajo control. Durante las primeras semanas de terapia, Isabel había experimentado el desgaste físico. Sus piernas aún no respondían como antes, y los ejercicios, aunque esenciales, la llenaban de frustración. Pero había algo más que se estaba desmoronando: su fachada. La mujer dura y controladora que había sido siempre empezaba a caer, pieza por pieza, al enfrentar su vulnerabilidad. Carlos, siempre presente, nunca presionaba, pero sus palabras y su apoyo se volvían esenciales en cada momento de duda. Carlos comprendía que la recuperación de Isabel no era solo un asunto de músculo y tendón, sino de corazón y mente. El cuerpo tiene sus tiempos, pero la mente también juega un papel clave, le repetía. De nada sirve apurarse si no estás lista para aceptar el proceso. Isabel, que siempre había querido resultados inmediatos, comenzó a comprender que no podía apresurar su sanación. No solo se trataba de su cuerpo, sino de aprender a ser paciente con ella misma, un concepto que para la mujer que había dirigido un imperio resultaba casi impensable. Una tarde, después de una sesión particularmente dolorosa, Isabel se permitió un momento de vulnerabilidad. Dejó que su frustración se apoderara de ella por unos segundos y se dejó caer sobre la colchoneta, mirando al techo. Carlos la observó sin decir nada al principio. Sabía que estaba pasando por un momento difícil y no intentó apresurarla. «¿Sabes, Carlos? Este dolor no es solo físico», dijo Isabel, con la voz quebrada. «Es como si todo lo que he sido se estuviera desmoronando. Mi control, mi capacidad de tomar las riendas. Siento que todo eso se está escapando de mis manos». Carlos se acercó y se sentó junto a ella. «El control no lo has perdido, Isabel. Estás aprendiendo a dirigir algo mucho más importante: tu vida, sin necesidad de que todo sea perfecto. Lo que estás enfrentando ahora es lo que muchos no se atreven a hacer: mirar dentro de ti misma». Isabel lo miró sorprendida. Siempre había sido una mujer fuerte, una mujer que no se permitía dudar, pero por primera vez sentía la vulnerabilidad de ser humana. No podía luchar más contra lo que no podía controlar,
y esa aceptación comenzaba a liberar una parte de ella misma que había mantenido escondida. Al día siguiente, Isabel se levantó con una nueva disposición. Aunque sus piernas seguían sin responder como esperaba, algo dentro de ella había cambiado. No tenía que ser la mujer que todo lo controlaba. Podía ser alguien que aceptaba las limitaciones sin sentir que eso la hacía débil. Su lucha interna había dado un giro, y aunque no estaba completamente lista para dejar ir el control, había comenzado a dar pequeños pasos en esa dirección. La siguiente sesión de fisioterapia fue menos frustrante. Isabel se concentró más en la respiración, en la sensación de estar presente en el momento. Carlos la guiaba con paciencia, recordándole siempre que cada movimiento, por pequeño que fuera, contaba. Fue en ese instante cuando Isabel comenzó a comprender que la verdadera sanación no solo se encontraba en mover sus piernas, sino en aprender a moverse a través de la vida con un enfoque más relajado, sin el peso de la perfección. «Hoy hiciste algo diferente», le dijo Carlos al final de la sesión. «No solo trabajaste el cuerpo, también trabajaste la mente. Eso es progreso, Isabel». Isabel sonrió, sabiendo que Carlos tenía razón. Su recuperación ya no era solo un proceso físico. Era un viaje que le permitía redescubrir partes de sí misma que había descuidado durante años. Había pasado tanto tiempo preocupada por su carrera, por controlar el mundo a su alrededor, que había olvidado lo más importante, lo que realmente significaba vivir, sentir y sobre todo ser vulnerable. A lo largo de las siguientes semanas, Isabel continuó con los ejercicios, pero de una manera diferente. Ya no se centraba únicamente en los resultados, sino en el proceso. Se permitió experimentar los momentos de frustración, pero también los de calma. Carlos se convirtió en una figura clave no solo en su recuperación física, sino en su crecimiento emocional. A través de sus enseñanzas, Isabel aprendió que la fortaleza no radicaba en nunca rendirse, sino en saber cuándo tomar un respiro, cuándo pedir ayuda y cuándo aceptar lo que no podía cambiar. Su relación con Carlos también comenzó a cambiar. Aunque al principio lo veía solo como su fisioterapeuta, Isabel comenzó a verlo como alguien fundamental en su vida. La forma en que la trataba, con respeto y comprensión, la hizo cuestionar muchas de las creencias que había tenido durante años. Carlos no la veía como una mujer poderosa, sino como una persona, una mujer que necesitaba apoyo, como cualquier otra. Un día, durante una conversación después de la sesión, Isabel le preguntó a Carlos por qué había decidido ayudarla. «No necesitas hacer esto por mí, Carlos», dijo, mirando fijamente a los ojos. «Tienes tu hija, Lucía, que también necesita tu tiempo. ¿Por qué te tomas tantas molestias conmigo?» Carlos la miró con una sonrisa serena. «Porque, Isabel, me di cuenta de que el verdadero propósito de nuestra vida no está en ser fuertes todo el tiempo. Está en ser humanos, en apoyarnos unos a otros. Tú me has enseñado tanto, aunque no lo sepas». Isabel se sintió conmovida por sus palabras. Aquel hombre que había cruzado su vida por casualidad le había mostrado más sobre lo que realmente importaba que cualquier libro de negocios o conferencia. La vulnerabilidad, la humanidad y el apoyo mutuo eran más poderosos que cualquier logro material. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel se permitió sentir gratitud. Gratitud por su vida, por la oportunidad de redescubrirla, por la posibilidad de volver a caminar, pero también por el regalo de poder conectarse con los demás de una manera genuina. La lucha de Isabel no había hecho más que comenzar. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero ahora veía ese camino con nuevos ojos. Sabía que la recuperación no se trataba solo de volver a caminar, sino de aprender a vivir de nuevo, con todo lo que ello implicaba. Aceptar los miedos, las limitaciones y, sobre todo, el poder de ser vulnerable. Con el paso de los días, Isabel Delgado comenzó a comprender que su proceso de recuperación era algo mucho más profundo de lo que había anticipado. Cada día traía consigo nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias. La lucha contra su parálisis, que había comenzado siendo un reto exclusivamente físico, se había convertido en un viaje emocional y mental. Isabel
ya no solo estaba trabajando para recuperar el control de su cuerpo, sino también para liberarse de los miedos y las inseguridades que había guardado durante años. Pero lo más revelador para ella era el entendimiento de que la verdadera superación no venía solo de los avances visibles, sino de la forma en que empezaba a ver la vida de una manera diferente. Carlos Pérez, siempre presente a su lado, se había convertido en más que un fisioterapeuta. Su paciencia, su comprensión y, sobre todo, su constante fe en ella la habían hecho reconsiderar muchas de las creencias que había mantenido durante toda su vida. Carlos no solo le había enseñado a mover las piernas de nuevo, sino también a aceptar la vulnerabilidad, a confiar en el proceso y a dejar de luchar contra algo que no podía controlar. Aunque Isabel seguía enfrentando días difíciles, había algo en su interior que comenzaba a cambiar. Aceptar que no todo estaba bajo su control, que la recuperación no iba a ser rápida ni lineal, le permitió respirar con más calma. Cada sesión con Carlos se volvía más que un simple ejercicio físico. Se convertía en una lección de vida. La recuperación de su cuerpo era solo un reflejo de lo que estaba sucediendo dentro de ella. A medida que su confianza en sí misma crecía, también lo hacía su comprensión de lo que realmente importaba. «Carlos, ¿por qué me ayudas tanto?», le preguntó Isabel un día, mientras descansaban después de una de las sesiones. A pesar de que ya habían compartido muchas conversaciones, aún le resultaba difícil entender por qué alguien como él se dedicaba tanto a su recuperación. «Tienes a tu hija, Lucía, que también necesita tu tiempo. ¿Por qué te tomas tantas molestias conmigo?». Carlos la miró con calma y respondió: «Porque ayudar a los demás no se trata solo de lo que recibimos a cambio. Se trata de lo que damos. Y a veces, ayudar a alguien más nos enseña mucho sobre nosotros mismos. Tú me has enseñado más de lo que crees, Isabel». Isabel no sabía cómo responder. Nunca había considerado que alguien, fuera de su círculo más cercano, pudiera ver en ella algo más allá de su poder y su éxito. La sencillez de las palabras de Carlos la tocó profundamente. Le había enseñado a no ver la vida como una constante competencia, sino como una serie de momentos compartidos, donde la empatía y el apoyo mutuo eran esenciales. Y por primera vez se permitió pensar que tal vez el camino hacia su sanación no se trataba solo de caminar de nuevo, sino de abrirse a los demás, de conectar con lo que realmente era importante. En los días siguientes, Isabel empezó a notar una evolución en su forma de ver las cosas. Las sesiones de fisioterapia ya no eran solo una lucha constante. Empezó a disfrutar más de cada pequeño avance y a comprender que no tenía que apurarse. A veces, los pequeños logros eran más significativos que los grandes, porque reflejaban un cambio profundo en su actitud. No se trataba de recuperar la movilidad total, sino de recuperar su confianza, su capacidad para enfrentar las dificultades sin rendirse. Pero con el paso del tiempo, Isabel también comenzó a cuestionar el rumbo de su vida. La experiencia de su parálisis y su recuperación no solo la había transformado físicamente, sino que le había hecho replantearse sus prioridades. Durante años, había dedicado todo su tiempo y energía a construir su imperio. Había sido la mujer más poderosa en el mundo de los negocios, una líder que siempre tomaba las riendas, que nunca se permitía flaquear. Pero ahora, tras meses de trabajo duro y dolor, Isabel se daba cuenta de que había perdido algo mucho más valioso: su humanidad. Había dejado que su búsqueda constante de éxito la separara de lo que realmente importaba: el amor, la conexión con los demás y la capacidad de ser vulnerable. Isabel pasó largas noches reflexionando sobre su vida. Sabía que estaba en un punto de quiebre. Aunque su recuperación física estaba avanzando, había algo más que necesitaba hacer. Necesitaba tomar una decisión. ¿Seguiría buscando controlar cada aspecto de su vida o se permitiría ser más flexible, más abierta a las posibilidades que la vida le ofrecía? Una noche, mientras observaba la ciudad desde la ventana de su habitación, Isabel se dio cuenta de que ya no quería ser la misma mujer, la mujer que había dirigido una empresa con puño de hierro, que había tomado decisiones implacables, que había pasado por encima de todo para conseguir lo que quería. Esa mujer tan poderosa y exitosa
Ya no era la que se miraba al espejo. Ahora veía a una mujer diferente, una mujer que había aprendido a ser más compasiva con ella misma, una mujer dispuesta a abrir su corazón a los demás. Decidió que iba a cambiar, pero no solo en su cuerpo, sino en su enfoque hacia la vida. La decisión de empezar a sanar emocionalmente era tan importante como la recuperación de su movilidad. Isabel sabía que su vida profesional no tenía que definirse por su capacidad para controlar todo. Podía encontrar el equilibrio, aprender a soltar y confiar, y permitir que las personas a su alrededor fueran parte de su viaje. Carlos, siempre a su lado, nunca le pidió nada a cambio. No le exigió gratitud ni reconocimiento. Él simplemente estaba allí, guiándola en cada paso, recordándole que la recuperación no solo era física, sino también emocional y espiritual. Isabel, aunque aún en proceso de sanación, comenzó a sentirse agradecida por cada momento que compartía con él. Gracias a su paciencia, su dedicación y su humanidad, Isabel comenzó a ver que, a veces, el mayor regalo que podemos dar a los demás es simplemente estar presentes. Finalmente, Isabel tomó una decisión. Dejaría ir parte del control que siempre había tenido. No dejaría que su identidad estuviera definida solo por su poder y éxito. Sabía que tenía el derecho de ser una persona más completa, más humana, y aunque su camino de sanación no estaba completo, sentía que había dado un paso importante. A medida que los días pasaban, Isabel Delgado se encontraba más conectada con el proceso de recuperación, pero también con algo mucho más grande que solo la recuperación física. Cada sesión de fisioterapia con Carlos se volvía más que una simple rutina. Empezaba a comprender que la verdadera transformación no solo estaba en la capacidad de caminar, sino en cómo empezaba a enfrentarse a sí misma, a sus miedos y limitaciones. Carlos le había enseñado que la verdadera fortaleza no era la que demostraba en el trabajo, sino la que encontraba al rendirse ante lo que no podía controlar. Aunque aún había días de frustración, Isabel comenzaba a disfrutar de los pequeños avances. Cada movimiento que lograba, por leve que fuera, le daba una sensación de esperanza. Ya no se centraba únicamente en los resultados inmediatos, sino en el proceso mismo. Comenzaba a ver cada esfuerzo, cada ejercicio, como una oportunidad de redescubrirse. La mujer de hierro que había sido, siempre enfocada en el control y la perfección, estaba aprendiendo a ser más flexible, más abierta a la incertidumbre. «Hoy diste un paso muy importante», le dijo Carlos un día, observando cómo Isabel lograba levantar una pierna por primera vez sin ayuda. «Recuerda, no se trata de lo que puedes hacer hoy, sino de cómo sigues intentando cuando las cosas se ponen difíciles». Isabel lo miró sorprendida por la sinceridad y la calma en su voz. Durante años, había vivido con la presión de no mostrar debilidad, de no rendirse nunca. Pero ahora, comenzaba a ver que la verdadera fuerza estaba en ser honesta consigo misma, en aceptar que la vida no se trataba solo de tener éxito, sino de ser capaz de ser vulnerable. Esa tarde, después de la sesión, Isabel salió a caminar por la villa. Aunque su movimiento era lento y vacilante, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Ya no pensaba en la parálisis como un obstáculo insuperable, sino como una parte de su viaje, una oportunidad para crecer de una manera que nunca antes habría imaginado. Mientras caminaba lentamente por los pasillos, se dio cuenta de que no solo estaba avanzando en su recuperación física, sino también en su evolución emocional. El proceso de sanación, aunque aún largo, ya no la aterraba como antes. Isabel comenzaba a aceptar que cada pequeño avance era un triunfo. Sabía que el camino no iba a ser fácil, que aún le quedaba mucho por recorrer, pero lo veía ahora con una nueva perspectiva. Ya no se trataba solo de caminar de nuevo, sino de reconstruir su vida, de redescubrir lo que realmente importaba. Carlos, con su presencia constante y su apoyo inquebrantable, la había ayudado a comprender que la recuperación no solo se trataba de superar la parálisis física, sino de superar los miedos internos que la habían mantenido cautiva. A través de él,
Isabel aprendió que a veces el mayor reto no es el cuerpo, sino la mente. La verdadera superación estaba en aprender a ser humana, a aceptar la vulnerabilidad, a pedir ayuda cuando fuera necesario y a confiar en el proceso. Mientras caminaba por el jardín de la villa, Isabel se dio cuenta de que ya no se veía como la mujer que había sido antes del accidente. Ya no era solo la poderosa CEO, sino alguien que había aprendido a ser más humana, a ser más consciente de lo que realmente importaba. A lo lejos, vio a Carlos observándola, y por un momento se sintió agradecida por todo lo que había aprendido. No solo por la recuperación física, sino por el viaje interno que había comenzado a recorrer. Gracias, Carlos, pensó para sí misma. Gracias por mostrarme que el verdadero poder está en la capacidad de seguir adelante, incluso cuando parece que todo está en contra. Y por primera vez en mucho tiempo, Isabel sonrió, sabiendo que, aunque aún le quedaba un largo camino, estaba lista para enfrentarlo. Ya no lo haría sola. El día de la ceremonia finalmente llegó. Para Isabel Delgado, este no era un evento cualquiera. Era el momento de enfrentar no solo su parálisis, sino también la nueva versión de sí misma que había comenzado a descubrir. Había pasado meses trabajando en su recuperación física, pero lo que realmente había cambiado en su vida no era solo la capacidad de caminar, sino la forma en que ahora veía el mundo, sus relaciones y, sobre todo, su propia vida. Cuando entró en la sala donde se celebraba el evento, la villa se sentía diferente. La atmósfera ya no estaba impregnada de esa frialdad de antes, cuando todo lo que la rodeaba era lujo y control. Ahora, cada rincón parecía reflejar un sentido de calidez y apertura. Isabel, a pesar de sus dificultades para caminar, se sentía más segura que nunca. No solo había recorrido un largo camino en su recuperación, sino que también había superado muchas de las barreras emocionales que la habían mantenido distante del mundo. Carlos, que siempre había estado a su lado durante todo el proceso, la observaba desde la distancia. Isabel no solo le debía su avance físico, sino también la comprensión de lo que significaba ser verdaderamente fuerte. A lo largo de los meses, él había sido su guía no solo para aprender a mover su cuerpo, sino para aprender a vivir con vulnerabilidad y aceptación. Esa noche, él no estaba allí como su fisioterapeuta, sino como alguien que la había acompañado en su viaje, alguien que había visto su lucha y su crecimiento. Cuando Isabel llegó al centro de la sala, la multitud la observaba con expectación. Los murmullos que la rodeaban no eran los de una mujer poderosa, sino los de una mujer que había enfrentado la adversidad y había emergido más fuerte. Aunque el camino no había sido fácil, el hecho de que estaba allí, de pie y caminando, era una victoria en sí misma. Ya no era solo la CEO de una poderosa empresa, era alguien que había superado obstáculos mucho más grandes. Mientras avanzaba hacia el podio, Isabel reflexionó sobre el proceso que había vivido. La recuperación no había sido solo un desafío físico, sino también emocional y espiritual. Había aprendido a soltar el control, a confiar en los demás y, lo más importante, a confiar en ella misma. Cada pequeño paso que había dado, cada momento de frustración, cada momento de incertidumbre, le había enseñado algo valioso. Isabel ya no era la misma mujer que había llegado a la villa semanas antes. Ahora se veía a sí misma de una manera diferente. Al tomar el micrófono, su voz resonó en la sala clara y firme, pero con un toque de vulnerabilidad que antes le hubiera resultado imposible. Este ha sido el viaje más difícil de mi vida, no solo porque he tenido que enfrentar mis limitaciones físicas, sino porque he tenido que aprender a aceptar que no siempre tengo el control. He aprendido que la verdadera fuerza no radica en la capacidad de controlar todo, sino en la capacidad de seguir adelante, de encontrar la paz incluso en medio de la incertidumbre. La multitud la escuchaba en silencio, cautivada por la sinceridad en sus palabras. Isabel, aunque no se consideraba una mujer emocional, había aprendido a compartir su vulnerabilidad. Ya no temía mostrar sus debilidades, porque había comprendido que esa vulnerabilidad era lo que la hacía más fuerte. Al terminar su discurso, Isabel miró a Carlos, que la observaba con una sonrisa tranquila.
No necesitaba más palabras. Los meses de trabajo conjunto, de desafíos y avances, habían sido suficientes. En ese momento, Isabel comprendió que el verdadero milagro no había sido solo su capacidad para caminar de nuevo, sino la transformación interna que había experimentado. Ahora sabía que la vida no se trataba de ser invencible, sino de saber cómo levantarse después de cada caída. Isabel Delgado ya no era la misma mujer que había entrado en ese proceso. Había encontrado un nuevo propósito, no solo en el mundo de los negocios, sino en su vida personal. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero estaba lista para enfrentar el futuro con la misma determinación con la que había enfrentado su recuperación. Y ahora más que nunca, sentía que podía caminar hacia un futuro lleno de posibilidades, porque había aprendido a caminar en su vida, con humildad, esperanza y amor propio. Si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde dónde nos están viendo.